gente, ¿cómo les va? Les habla nuevamente Marcos Artel de Negocios y Finanzas. En esta ocasión les vengo a traer un video muy importante, ¿sí? Para explicarlos, mejor dicho, hacerles ver, ¿sí? Que realmente esto con este tema de la pandemia, ¿sí? Se ha visto reflejado claramente, ¿sí? Qué tan importante es la educación financiera, ¿sí? Como podrán ver, mucha gente actualmente está sufriendo problemas económicos muy serios, muy importantes, ¿sí? Debido a su falta de educación financiera, ¿sí? Por eso yo siempre hago hincapié en qué tan importante es educarse financieramente. Si vos te pones a pensar, ¿sí? Mucha gente se está enfocando solamente en conseguir un empleo, lo cual hoy es totalmente obsoleto, ¿sí? Un empleo seguro, más en tiempos de pandemia. Y aparte hay muchos que están emprendiendo, pero no están diversificando sus ingresos, ¿sí? Es decir, que si una fuente de empleo, una fuente de ingresos, ¿sí? Se le cae, por ejemplo, yo pongo un bar, ¿sí? Y no puedo abrir mis puertas por el tema de la pandemia, ¿sí? O mis ventas bajan, se me complican mis ingresos porque soy la única fuente de ingreso que tengo. Por lo tanto, siempre es bueno diversificar, ¿sí? Tener huevos puestos en diferentes canastas, ¿sí? Y por otro lado, mucha gente también por lo general se concentra en lo que es ganancia de capital, es decir, comprar a un precio y vender a otro. Y cuando los mercados, ciertos mercados, ¿sí? Sufren, sus caídas en las ventas, ese bolsillo de esa persona que se está enfocando en ganancia de capital se ve afectado. Es muy diferente así, no solamente diversificás los ingresos y te enfocás más en flujo de efectivo, es decir, por ejemplo, una renta así que vos recibís todos los meses por un alquiler de una casa o el alquiler a lo mejor de un taxi, etcétera, ¿sí? Ya que vas a seguir recibiendo ¿sí? ese ingreso por más que las ganancias de capital ¿sí? se hayan venido a la baja. Es decir, algo que vas a tener todos los días, todos los meses, porque es una necesidad capaz básica, ¿sí? Y la gente no va a dejar de consumir. Entonces vos lo estás recibiendo constantemente, ¿sí? La gente puede dejar de ir a tomar un café, ¿sí? Pero no puede dejar de pagar la renta de tu casa. Entonces, esos son unos problemas serios que hoy en día la falta de educación financiera, ¿sí? Está sacando a la luz con el tema de la pandemia, ¿sí? Por eso yo siempre insisto en que la gente se eduque financieramente. Mira, hay un mentor que habla sobre desarrollo personal y de ventas que se llama Judith Lonsoy, que es muy bueno y de por sí te voy a dejar un video en específico que habla sobre este tema. Acá debajo de este video te voy a dejar el link para que hagas clic y vayas a ver su canal y ese video. Y ahí justamente habla de que él, cuando surgió este tema en marzo de la pandemia, él tenía 13 fuentes de ingresos, para que te des una idea, ¿sí? 13 tenía, ¿eh? No, ni una, ni dos, ni cinco, 13 fuentes de ingresos. Y se le vieron perjudicadas 8 fuentes de ingresos, ¿sí? 8, le quedaron 5 nomás. Y él, sin embargo, no tuvo problemas económicos. ¿Por qué? Porque, bueno, tenían otras 5 fuentes de ingresos que le seguían generando ingresos, ¿sí? Y sobre todo, una de esas fuentes de ingresos es la venta de cursos online, la educación a distancia. Justamente la educación a distancia, ahora con la pandemia, se vio altamente beneficiada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la gente no puede hacer su educación presencialmente y la educación a distancia te abre muchas más puertas y aparte que te manejas a nivel global. Así que por eso él, por ejemplo, no se vio tan afectado. Obviamente, su economía cayó bastante, ¿sí? Porque se habían afectado 8 fuentes de ingreso. Él, por ejemplo, tiene bienes raíces. Bueno, los bienes raíces por un tiempo se le fue afectado porque la gente no podía pagar su renta, pero fue temporalmente porque enseguida la gente pudo empezarle a pagar la renta. Después, él invertía en máquinas expendedoras. Bueno, las máquinas expendedoras también se vieron reflejadas
con el tema de la crisis se ven afectadas. Después, él también daba seminarios, ¿sí? Seminarios presenciales, ¿sí? Bueno, obviamente no lo puede hacer ahora con el tema de la pandemia, también se le cayó. Fueron un montón de fuentes de ingresos que él se le cayeron. Pero él siempre fue muy inteligente y empezó a diversificar sus ingresos. Es por eso que hoy tiene 13 fuentes de ingresos y hay 5 que todavía le quedaron y que le siguen generando ingresos aún en tiempos de crisis. Y ahí no se quedó, Ojo, no esperó a que, bueno, a ver cuando pase este tema de la pandemia, a ver si yo puedo empezar, ¿sí? A mejorar otra vez mis ingresos, porque puedo empezar otra vez, ¿sí? A generar ingresos de esas otras fuentes de ingresos. No, él actualmente, ¿sí? Lo que está haciendo es pensando constantemente cuáles son las oportunidades, ¿sí? Que está trayendo la pandemia, ¿sí? Y cómo puede seguir generando múltiples fuentes de ingresos, ¿sí? A pesar de esta crisis que trajo la pandemia, ¿sí? Cómo puede generar otras fuentes de ingresos, ¿sí? Que hoy en día estén en auge con el tema de la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, el oro. El oro hoy en día, ¿sí? Y más con la pandemia, está en auge. Los gobiernos siguen imprimiendo billetes fuera de presupuesto. Y cuando los gobiernos más billetes imprimen, se genera una inflación terrible, y cuanto más inflación hay, porque más billetes imprimen, el oro y la plata se ven a la alza. Así que por eso es muy importante que sepas identificar cuáles son, ¿sí? Los mercados que en tiempos de pandemia te podés ver beneficiado, ¿sí? Y por eso es muy importante educarse financieramente, aprender a invertir, ¿sí? Aprender a crear múltiples fuentes de ingreso, aprender a generar flujo de efectivo como ganancia de capital, entre otras cosas más que conlleva el poder de la educación financiera. Así que bueno, me despido con este video cortito. Espero que te haya gustado. No te olvides de compartirlo, suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos. Chao.